Bueno, muy buenos días. Somos Luz Fernández, Carmen Trabanco, Beatriz Valle y María Castaño, que estamos en la asesoría jurídica de EDP y estamos como voluntarias en el programa de la Academia de la Fundación y vamos a contaros, en la medida de lo posible, porque es un tema muy extenso y que podría llevar horas, una aproximación a la protección de datos y hemos tratado de acercároslo en la medida de lo posible. Vamos a tratar de dar pinceladas de las cuestiones más importantes, más relevantes de la normativa actual, y cualquier duda o pregunta nos paráis y nos preguntáis, ¿vale? Empieza, Bea. Bueno, ahí tenéis lo que es un poco el programa de la jornada de hoy, donde aparece dónde se regula la protección de datos actualmente, qué se protege, quién es quién, cuáles son las disposiciones generales y las bases para la legitimación del tratamiento de datos personales, cómo se protege, qué ocurre cuando no se protege, y luego, como colofón final, os vamos a poner un decálogo de bases para cumplir con esta normativa por parte del tercer sector. Empiezo yo con dónde se regula. A nivel europeo tenemos la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Tratamiento de Funcionamiento de la Unión Europea, en cuyos artículos 8 y 16 ya viene recogido la protección de los derechos de las personas en materia de protección de datos. Luego estaría el reglamento, que actualmente es el que desarrolla este tema, es el reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, y es el relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de protección de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Luego, a nivel nacional, tenemos la Constitución española, que aparece como un derecho fundamental en el artículo 18. Fue pionera la Constitución en esta materia. Se basó en lo que ya venían regulando otros países del entorno en aquella época, y se recoge en el artículo 18, el derecho de las personas físicas a la protección en materia de datos personales. Luego está la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, que en los artículos 15 y 16 regula la responsabilidad de los prestadores de servicio en materia de copias temporales y almacenamiento de datos personales. Y luego la reciente Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos y garantía de los derechos digitales, que además de desarrollar este tema, en sus disposiciones adicionales modifica otras normas, como por ejemplo la Ley de Enjuiciamiento Civil se ve modificada por esta norma, se ve también modificada la Ley de Educación, la Ley General Sanitaria, la Ley de Universidades, el Estatuto de los Trabajadores, que también se recoge el derecho de los trabajadores, el derecho individual de los trabajadores a la intimidad digital. Se regula también el tema de la videovigilancia y la geolocalización en el tema de los trabajadores. Podría extenderme mucho más en toda la normativa, pero bueno, para que sepáis a dónde hay que acudir en esta materia. Pues seguimos casi por el principio, que es entender lo que es un dato de carácter personal. Y un dato de carácter personal es casi cualquier información, independientemente del soporte en el que esté, que sea un soporte físico de papel, que sea un soporte telemático, que de alguna forma identifique directamente o, aunque no lo identifique directamente, que permita identificar a una persona. Y os poníamos pues algunos ejemplos. Algunos son muy claros porque todos nos identificamos por el DNI, por nuestro nombre y apellidos, por la dirección, por un número de teléfono. Otros que a día de hoy están ya reconocidos también como datos personales, como puede ser la voz o como puede ser la imagen, pues en su día pudieron suscitar mayores dudas. A día de hoy todos sabemos que cuando hacemos una llamada telefónica a una compañía de seguros, a una compañía de suministros como la nuestra,
pues enseguida nos informan de que la llamada puede ser grabada y nos facilitan toda la información en materia de protección de datos. Es decir, es un concepto muy extenso, muy amplio y que yo creo que se va a ir ampliando a medida que la tecnología también se vaya desarrollando. Existen después, me pasas por favor para que puedan ver, existen después una serie de categorías que se llaman categorías especiales de datos, que son datos que afectan, digamos, a la esfera más íntima de las personas y que tienen un tratamiento especial, que están especialmente protegidos precisamente porque como afectan a esa esfera más íntima, un uso inadecuado, no controlado de los mismos, puede de alguna forma afectar a los derechos fundamentales que regulan. El reglamento recoge estos datos y bueno, son datos, es decir, que ya conocíamos antes de su entrada en vigor, que ya eran datos que se venían protegiendo, lo que es la ideología, la afiliación social, la religión, las creencias, la vida sexual, la orientación sexual, las infracciones penales y administrativas, porque bueno, de alguna forma pueden colisionar con el derecho a la reinserción, y se incorpora una categoría nueva que son los datos biométricos y genéticos. Pues ¿por qué? Por lo que decíamos, porque la ciencia a medida que avanza van surgiendo nuevas oportunidades que permiten identificar a las personas de otras formas. Estos datos que decíamos que estaban especialmente protegidos, conllevan, si puedes, porque yo no puedo pasar, nos hacen surgir una primera pregunta, es decir, ¿se pueden tratar estos datos que están especialmente protegidos? La regla general es que estos datos especialmente protegidos, con carácter general, no se pueden tratar. Esta, digamos, sería la regla general, pero el reglamento establece determinadas excepciones. Y os hemos apuntado, digamos, de forma sucinta, aquellas más relevantes, ¿no? No están transcritas todas. El primero es que exista un consentimiento expreso o explícito del titular de los datos. En segundo lugar, que pueda resultar su tratamiento necesario por una cuestión vital del propio titular y que el titular no pueda prestar el consentimiento pues porque no esté capacitado físicamente o porque jurídicamente no lo esté, ¿no? Y hay uno que os hemos marcado con una flechita, que es el que puede ser más relevante o tener más interés para vosotros, y es el que se refiere a aquellos tratamientos que sean realizados por fundaciones, asociaciones u organismos sin ánimo de lucro con finalidad política, filosófica, religiosa, sindical, en relación con miembros y en el ámbito siempre de sus actividades y con las debidas garantías. Bueno, después pueden existir datos personales que sean manifiestamente públicos porque el titular así lo haya considerado, por ejemplo, datos relativos a la orientación sexual, o después porque haya un interés, digamos, social prevalente, como pueden ser fines orientados a la medicina preventiva o laboral. La normativa española, la ley española, establece un plus de garantía, si se quiere, y dice, oiga, para tratar estos datos, y esto tenemos que tenerlo en cuenta, no basta con que estén incluidos, no basta con el consentimiento del titular, no basta con que el titular diga, oye, consiento el dato, sino que tiene que darse uno de los supuestos que contempla el reglamento expresamente. Y nuestra recomendación es que siempre que se traten datos sensibles, bueno, aparte de tener cabida dentro de los supuestos, siempre recabemos el consentimiento del titular. Estos datos requieren además una serie de obligaciones adicionales que simplemente las vamos a dejar ahora apuntadas porque estos temas los vamos a ver después, ¿vale? En primer lugar, los datos sensibles están afectados por la obligación de llevar un registro de actividades, aunque las asociaciones o los organismos que los vayan a tratar tengan menos de 250 empleados, que es uno de los requisitos generales del registro. Y después pueden verse afectados por la designación de un delegado de protección y por una evaluación de impacto cuando traten datos de una forma pues más masiva, ¿no? Que no sean tratamientos esporádicos o muy ocasionales. Una referencia muy rápida también a los datos de los menores de edad. Se pueden tratar datos de menores de edad. ¿Y quién puede prestar el consentimiento? Los mayores de 14 años pueden prestar el consentimiento directamente
y hasta los 14 años los padres o tutores, y en el supuesto de que estén separados, pues tenemos que pedir el consentimiento de los dos padres. Hacíamos una primera pregunta que era ¿qué son los datos personales? Y la segunda pregunta que pide esta ponencia es ¿qué es el tratamiento de esos datos, ¿no? En realidad el tratamiento de los datos es casi todo, porque como veis son las operaciones en general que se efectúan sobre los datos y ya sean de una forma automatizada o no automatizada. Entonces, en el momento que existe un dato de carácter personal, vamos a estar casi siempre tratándolo, ¿no? Y recogíamos algunos ejemplos. Pues porque simplemente los recabemos, los recogemos y los registramos en alguna base. Porque los conservamos, los vamos a mantener almacenados y mientras los estamos conservando en nuestra organización estamos tratando datos. Porque los utilizamos para modificarlos, para hacer comparativas, para hacer estadísticas, porque los cedemos o permitimos que los cedemos ya físicamente o permitimos que accedan a ellos de alguna forma. Es un concepto muy amplio el tratamiento de datos. Y luego, pues decíamos, oye, ¿qué supuestos se nos pueden ocurrir que las asociaciones puedan estar tratando datos? Y esta es una pregunta de reflexión para vosotros, pero nosotros apuntábamos algunos ejemplos, ¿no? Y decíamos, bueno, pues en el supuesto de vuestros usuarios y beneficiarios, en el supuesto de suscriptores, de que hagáis temas divulgativos y hagáis envíos postales, en temas de que deis charlas, jornadas divulgativas de formación y recabéis datos de gente, en fin, de los voluntarios o colaboradores que podáis tener. Es decir, es una materia que efectivamente pues, os va a tocar muy directamente, ¿no? Y pasamos. Bueno, pues ahora vamos a comentar un poco quiénes son los sujetos que se ven afectados por la protección de datos y a quiénes afectan estos datos. Veis ahí que os ponemos como 5 figuras principales. Por un lado estarían los titulares o interesados o afectados, que serían aquellas personas cuyos datos se tratan, cuyos datos personales son tratados. Como comentaba antes Carmen, en vuestro caso pues sería tanto el personal propio de las ONGs como los voluntarios que colaboran con vosotros, como los socios que aportan dinero o hacen aportaciones a vuestras ONGs, y pongo ahí en mayúsculas o ponemos en mayúsculas los beneficiarios. ¿Por qué? Porque los beneficiarios usuarios, como os comentaba Carmen, pueden ser aquellas personas, serían aquellas personas cuyos datos vosotros por las actividades que realizáis serían normalmente datos especialmente sensibles o de carácter especial, que aunque todos esos datos personales tienen que ser protegidos y tienen que ser tratados conforme a lo que se dice en la normativa aplicable, hay que tener un especial cuidado con los datos de estos beneficiarios precisamente porque se trata de datos de carácter especialmente sensible o porque son datos que precisamente la propia normativa caracteriza como tal, como de origen étnico o racial, de determinadas enfermedades o determinados aspectos de la vida personal o de la vida de esas personas que vosotros por las actividades que realizáis son los que estáis tratando. Además de los titulares y afectados o titulares o afectados, por un lado están los responsables y los encargados de tratamiento. ¿Quién es el responsable del tratamiento? El responsable del tratamiento, en vuestro caso, sois vosotros, sois las ONGs. Se define como la persona física o la persona jurídica o autoridad que determina los medios y los fines del tratamiento. En vuestro caso sois vosotros, que sois con los datos personales que tenéis, tanto de los beneficiarios como de los usuarios o de vuestros voluntarios o del personal propio, tratáis esos datos para llevar a cabo vuestras actividades y todas las funciones que como ONGs lleváis a cabo. Están los responsables y están los encargados del tratamiento. Son figuras distintas. ¿Quién es el encargado del tratamiento? El encargado del tratamiento es aquella persona que por encargo del responsable, por encargo de la ONG, realiza un tratamiento sobre determinados datos. En vuestro caso no sé muy bien cómo, sinceramente, no sé muy bien cómo funcionáis. No sé si contáis con asesorías, si contratáis con algunas empresas externas la realización de determinados servicios, como por ejemplo llamadas a posibles... Vale, perdón. Llamadas a posibles a los socios para que hagan aportaciones específicas en campañas de Navidad. Si hacéis algo de eso y todas esas labores las realizáis a través de empresas externas que contratáis para esos fines, esas empresas externas serían encargados de tratamiento.
Ese encargado de tratamiento, ¿cómo funciona? Pues, como veis ahí, tiene que tener siempre o tiene que actuar siempre en virtud de un contrato. Siempre que tiene que quedar recogida formalmente el encargo que se le hace por parte del responsable al encargado. ¿Y qué se tiene que incluir en ese contrato? Pues aparte de cosas normales o habituales en los contratos, como puede ser la duración, el objeto, tiene que quedar muy claro cuál es la naturaleza de los datos que van a tratar, la finalidad del tratamiento que se va a hacer y una cosa que es muy importante y que tiene que ocurrir siempre en este tipo de relaciones entre responsables y encargados de tratamiento es que el encargado tiene que actuar siempre siguiendo las instrucciones estrictas, concretas y determinadas que le dé el responsable. No puede actuar por su cuenta ni hacer el tratamiento que él considere. Tiene que hacer un tratamiento conforme a las instrucciones que le dé siempre el responsable de los datos. Veis ahí que pongo en la parte del responsable, que se pone en la parte responsable un asterisco y se hace referencia a la corresponsabilidad. No sé si en vuestro caso puede afectaros o no. Si colaboráis alguna vez varias ONGs con un mismo dato y sois varias ONGs las que determináis conjuntamente el tratamiento que se va a hacer sobre determinados datos personales, en ese caso habría varios responsables o corresponsables. Las dos ONGs, que son las que definen qué datos se van a tratar y cómo se van a tratar y para qué finalidad, serían corresponsables en el tratamiento de esos datos. Y por tanto las dos deberían, o sea, en caso de que por algún motivo no se cumpliera la normativa, las dos podrían ser sancionadas y a las dos se les podría pedir responsabilidad. Y luego, por último, en relación tanto con los responsables y con los encargados, hay una figura que no sé si a vosotros os afecta, entiendo que sois todos ONGs de aquí, españolas. En el caso de que haya alguna ONG que no esté establecida en la Unión Europea, pero sin embargo trabaje en España o dentro de la Unión Europea y trate datos de personas residentes en la Unión Europea, aunque no sea una ONG que esté domiciliada aquí, debería, por lo que exige la normativa, es que designen a un representante de esa ONG dentro del territorio de la Unión Europea. La otra figura muy importante es autoridad de control. ¿Quién es autoridad de control? Pues en España es la Agencia Española de Protección de Datos, que me imagino que todos habréis oído hablar de ella. ¿Y qué es una autoridad de control? Pues la autoridad de control es una autoridad pública, independiente, que supervisa la aplicación de la normativa. Entre otras cosas, tiene por lo más conocida que es, o por lo menos para nosotras, por lo más conocida que es por lo más que se conoce a la Agencia Española de Protección de Datos es por la potestad sancionadora, porque cuando algún usuario o alguna persona que ve afectada, que piensa que sus datos personales no han sido tratados correctamente, puede presentar una reclamación ante la agencia hace una investigación, nos puede abrir un expediente sancionador y si ve que efectivamente no hemos cumplido con toda la normativa, nos puede acabar poniendo una sanción. Esa es una de las potestades, uno de los factores o de las funciones quizá más conocidos de la Agencia Española de Protección de Datos, pero también tiene otras. Otras funciones sería la potestad regulatoria, puede emitir circulares o puede emitir normativas para dar indicios o dar instrucciones de cómo se deben aplicar determinados derechos o determinada normativa. Y también tiene una función que quizás sea la menos conocida, que es la de promover la sensibilización y comprensión de los riesgos, derechos y garantías que tienen los ciudadanos o los propietarios de los datos que se pueden ver afectados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que realizan campañas pues o promueven de alguna manera que seamos sensibles a la hora, por ejemplo, de utilizar los móviles, que sepamos que cuando utilizamos determinadas aplicaciones hay terceros que pueden estar haciendo un seguimiento de lo que estamos haciendo, de a dónde vamos con Google Maps, de qué restaurantes estamos buscando, de qué redes sociales a qué redes sociales somos activos, qué periódicos leemos o qué ideología podemos tener en función de los periódicos que estamos viendo en el teléfono móvil. Que seamos conscientes todos de que eso es así, es otra de las funciones que tiene también la autoridad de control, en este caso la Agencia Española de Protección de Datos. En España, además de la Agencia Española, que tiene carácter o nivel estatal, a nivel autonómico tenemos dos agencias, la Autoridad Catalana de Protección de Datos y la Agencia Vasca de Protección de Datos. En los que estáis aquí me entiendo que sois todos de Asturias, no sé si la gente que está conectada hay alguien que sea de Cataluña o del País Vasco, que sepan que tienen también esa agencia por su parte. Y lo que no hay, aunque puede parecer un poco extraño o que lo lógico sería que casi existiera, ya que existe un reglamento europeo, que existiera una autoridad de control a nivel europeo, no existe. Lo que sí existe es un Comité Europeo de Protección de Datos que no tiene las funciones propias que tiene una autoridad de control, pero que sí hace un poco como de reorganizar o de intentar que todas esas agencias de protección de datos funcionen más o menos de la misma manera a nivel estatal, que todas sean más o menos iguales.
Y por último, entre los agentes que actúan dentro de la protección de datos tenemos el delegado de protección de datos o Data Protection Officer, DPO, porque sí es verdad que no sé por qué en España hablamos mucho del DPO, que son las siglas que corresponden al nombre en inglés, en lugar de hablar del DPD, que es el delegado de protección de datos, se utilizan más las siglas en inglés. ¿Quién es el delegado de protección de datos o quién puede ser el delegado de protección de datos? Por una parte, el delegado de protección de datos puede ser obligatorio o puede ser voluntario. Es obligatorio en determinados supuestos. En vuestro caso, no sé si todas tenéis nombrado de delegado de protección de datos. Sé que algunas sí, porque pues, estuvimos mirando en el listado que hay en la Agencia de Protección de Datos y vemos que algunas, por ejemplo, Proyecto Hombre, sé que lo había nombrado. No sé si está aquí Cáritas, algunas diócesis o algunas secciones, perdonad que no sé muy bien cómo se llaman, sé que también lo habían tenido, pero vamos, tampoco pudimos mirar, sinceramente. No sé todas las ONGs que estáis aquí, cómo os llamáis, y no pudimos comprobar si los teníais todos, pero sé que algunas de vosotros sí habéis nombrado el DPO. ¿Cuándo es obligatorio? Es obligatorio en los supuestos que vienen en el recuadrito de abajo. Cuando quien hace un tratamiento de datos es una autoridad o un organismo público, que no sería en principio vuestro caso. Cuando se lleva a cabo una observación habitual sistemática de interesados a gran escala o cuando se hace un tratamiento a gran escala de categorías de datos especiales, que es en el supuesto en el que encajaríais algunos de vosotros y no todos, y por eso en algunos de vosotros probablemente el nombramiento del DPO o del DPD se obedecería una obligación y no a una voluntariedad, que sería el otro supuesto en el que se puede nombrar. Y luego, aparte de esos tres supuestos, que son los que define el reglamento europeo, la Ley Orgánica de Protección de Datos de la Ley Española contempla o desarrolla un poco lo que decía el reglamento y enumera una serie de supuestos concretos. Las ONGs no aparecen que puede ser llamativo las federaciones deportivas que traten datos de menores de edad, pero por ejemplo asociaciones o ONGs que traten datos de menores de edad no aparecen nominadas en ese supuesto o en esa relación de supuestos concretos que contempla la ley. Volviendo a la parte de arriba de quién puede ser o qué requisitos debe de cumplir el delegado de protección de datos, bueno, pues puede ser tanto una persona física como una persona jurídica. Nosotros, por ejemplo, nuestro delegado de protección de datos es un bufete de abogados, no es una persona concreta. Puede estar integrado o no integrado en la empresa o en la organización, que eso qué quiere decir, que puede ser tanto alguien interno como alguien externo. En nuestro caso es alguien externo, no sé, en vuestro caso me imagino que también, o las que los habréis nombrado, supongo que habréis nombrado también alguien externo a la organización. ¿Por qué normalmente puede ser alguien externo a la organización? Porque es una persona que necesita tener conocimientos en derecho específicos y también conocimientos en materia de protección de datos. A lo mejor hay ONGs que sí que tienen abogados que están familiarizados con este tema y que cumplen los requisitos para poder ser DPD, pero lo habitual es que si no son organizaciones que no son muy grandes o no tienen una gran estructura, no tengan esa persona. Y además, o al contrario, si es una estructura muy grande que tiene mucho volumen de trabajo, también puede ser habitual es habitual que lo nombren a un tercero porque si no, al tratar un gran número de datos y tener una función bastante responsabilidad, también puede ser bueno que se designe a alguien que sea específicamente o que tenga conocimientos específicos sobre esta materia. Bueno, si es alguien que está dentro de la organización, la ley recoge que puede tener dedicación completa a la protección de datos o dedicación parcial, y lo que es muy relevante es que sea independiente. Si nombramos como delegado de protección de datos a alguien que forma parte de nuestra organización, lo que tiene que ser es totalmente independiente tanto para investigar cuando se ha podido producir o alguna violación o algún incumplimiento del reglamento o de la normativa de protección de datos, para hacer preguntas, no puede ser alguien que quede sometido o que tenga que seguir instrucciones de la alta dirección o de los responsables de la organización. Y entre sus funciones, ¿cuáles están? Pues por un lado está la interlocución entre la asociación o la organización y la Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades y las administraciones públicas, y tiene también otra función muy importante, que es la resolución amistosa de reclamaciones. Puede ser una vía, tal como está ahora montado la protección de datos, cuando una persona ve que sus datos personales pueden haber sido violentados y que no se ha respetado la normativa, puede presentar una reclamación ante la Agencia
Agencia de Protección de Datos y cabe la posibilidad de que a través del DPD la Agencia de Protección de Datos se ponga en contacto con el DPD y se llegue a una resolución amistosa con esa persona que veo afectados sus derechos, de tal manera que la Agencia Española de Protección de Datos ni siga adelante con un procedimiento sancionador y pueda dar por zanjado el asunto. Vale. Por lo que se refiere luego a las bases de legitimación de ese tratamiento, que vamos a utilizar esos datos que nos comentaba Carmen para hacer unos tratamientos determinados y en qué podemos basarnos para poder utilizar esos datos y hacer esos tratamientos sintiéndonos amparados por la normativa y sin que ello suponga una vulneración de los principios reguladores de la normativa en protección de datos. El principal y la gran novedad del RGPD es el consentimiento. Hasta con la ley orgánica anterior servía un consentimiento implícito, por decirlo de alguna manera. Con que no me haya dicho que no, me sirve. La normativa con el RGPD dio una vuelta completamente a esta figura del consentimiento, y el consentimiento, para que sea válido, tiene que ser libre, específico, informado y inequívoco. ¿Qué quiere decir? No puedo vincular ese tratamiento de datos a la realización de un contrato o no. Yo no puedo decirle, si no me dejas que trate tus datos para mandarte comunicaciones comerciales, para anunciarte coches, no puedes contratar conmigo el suministro de agua. No, eso la normativa expresamente lo prohíbe. Tiene que ser específico para cada uno de los tratamientos o finalidades para los que vayamos a utilizarlos. Es decir, yo si quiero un dato para realizar una campaña y además quiero para hacer un contrato, cada uno de esos tratamientos o finalidades tiene que ser especificado, informado de forma separada y podrá darme el consentimiento a cada una de esas finalidades o tratamientos. Es decir, yo puedo decir, sí, a mí me interesa que me envíes comunicaciones comerciales, pero no quiero que adoptes decisiones automatizadas sin intervención humana en relación con mis datos, o no quiero que me hagas un perfilado. Perfilado y adopción de decisiones automatizadas que además exige la normativa que sean siempre en consentimientos separados de cualquier otra finalidad. Y por lo tanto os marcaba con una X las posibilidades que antes sí la normativa nos permitía, que era que el consentimiento fuera tácito, por silencio o inacción, o que fuera con casillas premarcadas cuando son en formularios web o en digital. ¿Vale? Luego, además de ese consentimiento, que es el punto fuerte, por decirlo de alguna manera, del reglamento, el tratamiento de los datos puede basarse en la ejecución del contrato que tengamos firmada entre las partes, por cumplimiento de una obligación legal. Luego, en la presentación os indico un ejemplo de cada uno de los supuestos que yo creo que es más fácil de ver. Por ejemplo, los datos tenemos que conservarlos el mínimo tiempo posible y tenemos que tratar los mínimos datos posibles, pero si yo tengo una obligación legal que me exige conservar una información médica durante 15 años, pues tendré que conservarla y nadie me podrá pedir que la borre, porque no es que prevalezca en ese caso el consentimiento, sino que tengo una obligación legal que me lo impone. Para, como bien decía Carmen inicialmente también, en uno de los tratamientos, cuando se basase en intereses vitales de los interesados o titulares de los datos, como pueden ser con fines humanitarios, por interés público, y se recoge también y se mantiene el tratamiento de los datos basado en el interés legítimo. Si bien es verdad que el interés legítimo ahora mismo queda como reducto y no como se puede utilizar como base legitimadora habitual, y requiere un juicio de ponderación o una evaluación de equilibrio. Quiere decir, yo como organización tengo interés en tratar determinados datos para llevar a cabo mi finalidad, pero tengo que evaluar y valorar si efectivamente ese interés que yo tengo es superior o inferior a los derechos que tienen los interesados o los titulares de los datos. Al final, como os expondremos más adelante, la normativa actual no tiene medidas de seguridad tasadas como sí que tenía la anterior, y ese juicio de ponderación, al final cada organización, incluso tratando los mismos datos para las mismas finalidades, cada organización puede hacer su valoración y determinar que con ese juicio de ponderación que ha hecho
puede utilizar como el interés legítimo como base legitimadora o que los intereses del afectado serían superiores y que, por tanto, no podría utilizar el interés legítimo. Lo más importante aquí y lo que la agencia tiene más en cuenta es que ese juicio de ponderación esté documentado y se haya realizado y podamos efectivamente acreditar que hemos hecho ese juicio de ponderación, que hemos hecho esa valoración, que hemos tomado en consideración todas las circunstancias para el caso concreto, sin perjuicio de que luego ellos consideren o no que se ha vulnerado el derecho del interesado, pero siempre es necesario, para poder utilizar este interés legítimo, haber realizado previamente y poder tener documentado ese juicio de ponderación. Y otra cuestión importante en este punto es que en caso de que estemos legitimados para hacer el tratamiento de los datos por alguna de las bases legitimadoras, no es necesario pedir el consentimiento, porque una vez que pedimos el consentimiento es como si todos los demás bases legitimadoras dejaran de tener efectos. Con lo cual tampoco, sí es necesario pedir consentimiento para el tratamiento, pero tenemos que hacer previamente un análisis de si realmente necesitamos ese consentimiento o tenemos alguna de las otras bases legitimadoras que nos permite realizarlo. Vale. En cuanto a los principios de tratamiento, el primero que tenemos que tener claro y que viene relacionado con las bases de legitimación es el de licitud, transparencia y lealtad. Tenemos que tener en consideración que tenemos una base de legitimadora que nos permite hacer ese tratamiento, que hemos informado correctamente a los usuarios de todo lo que de qué datos vamos a obtener suyos y qué vamos a hacer con ellos, y sea plenamente consciente de todo lo que vamos a hacer con ellos, y que además sea en un lenguaje claro que puedan entender sin tener que hacer, como pasa muchas veces con los contratos jurídicos que nosotras mismas redactamos, que hay veces que para que alguien lo entienda a lo mejor tienes que leerlo 4 veces, y se supone que lo que la normativa te exige es que cualquier persona con un conocimiento medio sea capaz de entender y de comprender lo que se le está diciendo. Luego, otro principio muy importante sería el de calidad, la calidad de los datos, es decir, los datos tienen que ser exactos y precisos y deben estar actualizados en la medida de lo posible. Tampoco somos policías siguiendo al interesado. Oye, ¿cambiaste de teléfono? Oye, ¿cambiaste de dirección? Bueno, si he firmado un contrato con él y me ha facilitado una dirección, entendemos que en tanto que no la modifique, podremos seguir utilizando esa. Si por cualquier contacto nos facilita otra, pues a lo mejor tenemos que proceder a modificarla y eliminar la anterior porque ya no es válida. Y el principio de minimización de datos, cuando ya no son necesarios, debemos suprimirlos o dejar de utilizarlos y mantenerlos bloqueados si tenemos alguna obligación legal de conservarlos para tenerlos a disposición de alguna organización. Y otro de los que os comentaba al principio con la base de legitimación es la limitación de la finalidad. Los datos pueden ser tratados únicamente para las finalidades para las que los hemos obtenido y aquellas para las que en su caso nos han consentido los interesados. La limitación del plazo de conservación viene un poco relacionada con las obligaciones legales. La normativa en muchos casos nos establece que la prescripción de los plazos para presentar una declaración de IRPF, por ejemplo, tenemos que prescribe a los 4 años, pues al menos durante ese tiempo tengo que conservarlos y mantenerlos guardados. Si bien es verdad que si el interesado hubiera ejercitado algún derecho, a lo mejor simplemente tengo que dejarlos en la recámara para por si acaso una autoridad o un organismo público me los pide. Tenemos que necesariamente poder acreditar que cumplimos el principio de integridad y confidencialidad, es decir, que los datos se van a mantener sin que nadie pueda borrarlos, sustraerlos y que nadie pueda acceder a los mismos sin autorización y sin consentimiento de los interesados. Y un principio que es novedoso, que es el principio de responsabilidad proactiva o accountability. Es decir, hasta ahora con la anterior normativa, en la propia normativa se establecía un listado de cuáles eran las medidas de seguridad que había que establecer en relación con los distintos niveles de datos que se establecían, que eran de niveles de bajo, medio o alto, y nos decía, con el nivel bajo usted tiene que realizar
implantar estas medidas con el nivel medio, adicionalmente a las anteriores, tiene que implantar estas otras. Aquí ahora mismo no lo tenemos, es un juicio de ponderación, una valoración y al final queda a discrecionalidad de cada una de las organizaciones el valorar qué medidas son necesarias de implantar o no. Y siempre esta responsabilidad proactiva y estas medidas, como igual que nos ocurría con el principio con el interés legítimo, debemos hacer un juicio de ponderación para poder valorarlo. En cuanto a los derechos, el primero, que es un derecho previo que tienen los interesados, que es el derecho de información, el poder conocer qué datos vamos a obtener suyos y qué datos vamos a tratar y con qué finalidades previamente a la suscripción de un contrato o a la vinculación de alguna manera con la organización. Luego se mantienen los derechos que ya venían recogiéndose en la antigua LOPD, como son el acceso, rectificación, la oposición, la supresión, que era el antiguo derecho de cancelación. Y incluyen dos derechos nuevos, que es el de portabilidad de los datos y el de limitación. Añadimos adicionalmente el de revocación, que viene a ser, en la práctica, es un derecho de oposición al tratamiento, pero en el de oposición estaríamos hablando de datos personales que puedo tratar y finalidades que puedo tratar en base a cualquier otra base de legitimación, y el de revocación siempre debe venir precedido de un previo consentimiento del tratamiento. Voy a centrarme en los dos que son novedosos, como es el de portabilidad de los datos, que es el derecho a transferir los datos que yo mismo como interesado he aportado a una organización para que se los facilite a otra. El ejemplo más claro que tenemos es la portabilidad, como venía haciéndose en telecomunicaciones, de oye, yo cojo todos, en paquete cojo todos mis datos y se los paso al nuevo operador, pero sin necesidad de que sea yo. Cojo y la compañía X le digo, oye, todos los datos que yo te había facilitado o todos aquellos que has obtenido de la relación que yo he mantenido contigo, por favor, pásaselos al responsable Y. Puedes hacerlo, tiene esa vertiente, y además podría tener una vertiente como derecho de acceso cualificado, porque el propio interesado puede solicitar el derecho de portabilidad para consigo mismo, es decir, oye, dame absolutamente todos los datos que yo te haya aportado míos y todos aquellos que hayas obtenido durante la relación contractual. Lo que sí determina la normativa es que tiene que ser en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica. Nosotros ahora mismo lo que estamos haciendo es utilizar un formato Excel, que al final es un formato interoperable, sencillo, que tampoco requiere de la instalación de ninguna aplicación ni de ningún dispositivo adicional. Sobre todo pensando en esa portabilidad que el interesado puede solicitar para sí mismo. Y el derecho de limitación es aquella posibilidad que tiene el interesado de decir que, vale, puedes seguir tratando mis datos, pero durante un periodo determinado de tiempo, porque exista alguna reclamación, exista alguna controversia, hay un determinado dato, veas a lo mejor la dirección postal o el número de teléfono porque estoy cambiándolo o porque tengo algún litigio en marcha, durante un tiempo determinado, en tanto no se resuelva esa controversia, debes dejarlo en stand-by y no utilizarlo. Vale. Bueno, ahora ya pasamos al bloque. Sí. Vale. Ahora pasamos al bloque de cómo se protege esta materia. Lo primero que vamos a tratar es las medidas de responsabilidad proactiva. Como os comentaba María, es uno de los principios, es una novedad que es introducida en el Reglamento General de Protección de Datos, también viene establecida en la Ley 3/2018. La Agencia Estatal de Protección de Datos exige y entiende que este principio lo que implica es una actitud consciente, diligente y proactiva. Era lo que se estaba comentando hace un momento María. Es como que da ahora paso a que sean proactivos las asociaciones en esta materia. ¿Qué implica este principio? Este principio implica dos cosas. Son dos obligaciones. Por una, que se apliquen las medidas técnicas y organizativas apropiadas para que se cumpla la normativa, y por otra parte, poder demostrar que se está cumpliendo la normativa con las medidas que se adoptan.
Lo siguiente que hacemos es una pregunta. ¿Qué medidas de responsabilidad proactiva desarrolla el reglamento y la ley? De obligado, veis que os lo pongo entrecomillado porque no todas son obligatorias ni son obligatorias para todas las asociaciones. De obligado cumplimiento y que además permiten demostrar que se está cumpliendo con la normativa. Ahí viene un listado de las medidas que aparecen en la normativa, que serían la designación de un delegado de protección de datos, la notificación de quiebras de seguridad o violaciones de seguridad, la adhesión por parte de los responsables y los encargados del tratamiento de protección de datos a códigos de conducta, a certificados, sellos y marcas de protección de datos, los registros de actividad de tratamiento de protección de datos, las medidas de protección de datos desde el diseño y por defecto, el análisis de riesgos y adopción de medidas de seguridad y las evaluaciones de impacto. Designación del delegado de protección de datos. Ya os estuvo explicando en el quién es quién Luz de qué se trata esta figura. Bueno, muy resumidamente, lo mismo que os dijo Luz, el reglamento opta por establecer 3 criterios, la ley lo que te hace es un listado de asociaciones. Y por añadir algo a lo que dijo Luz, aunque no estemos obligados a designar un delegado de protección de datos, en el momento en que lo designemos, aunque sea de forma voluntaria, tenemos que comunicárselo a la Agencia Estatal de Protección de Datos. O sea, tanto estemos obligados como si lo designamos voluntariamente, se debe de comunicar. No voy a seguir diciendo nada porque al final Luz ya dijo que podía ser persona física, que podía ser persona jurídica y bueno, lo demás ya lo comentó Luz. Lo siguiente es la notificación de quiebras de seguridad o violaciones de seguridad. ¿Qué es una quiebra de seguridad o una violación? Es todo incidente que ocasione la destrucción, la pérdida, la alteración accidental ilícita de datos personales que sean transmitidos, conservados o tratados de otra forma, la comunicación o el acceso no autorizado a dichos datos. Aquí encuadrarían pues, una amplia serie de conductas. Por ejemplo, la pérdida de un ordenador portátil sería una quiebra de seguridad. El acceso no autorizado a las bases de datos de una organización, incluso por personal propio de la organización, siempre que no esté autorizado a acceder a esos datos. El borrado accidental de algunos registros. Todo esto serían violaciones o quiebras de seguridad. ¿Cuándo se tiene constancia de que se ha producido esa violación o esa quiebra? Cuando existe la certeza y se conoce tanto la naturaleza como su alcance. Es decir, una mera sospecha de que se ha producido esta quiebra o esta violación no implica que tengamos que notificarla, pero en el momento en que tenemos certeza de que se ha producido y conocemos la naturaleza y el alcance de la misma, es cuando estamos obligados a comunicarla. Y además, en este caso, también podría ser necesario que se notificara a los interesados, es decir, a los que se han visto afectados por esa quiebra o esa violación. ¿Por qué? Porque es una manera de permitirles que se protejan en cuanto se produce esta quiebra. ¿Y cuándo no es necesaria la notificación a los interesados? Bueno, pues cuando el responsable de protección de datos ha adoptado previamente ya unas medidas bien técnicas, bien organizativas, que antes de que se produzca esa violación de seguridad garantizan que los datos que se han podido ver afectados sean ininteligibles, es decir, que no en realidad se está evitando el riesgo. ¿Y cuándo más no tenemos que notificar a los interesados? Cuando a posteriori de esa violación
se realicen también medidas que garanticen que se evita ese alto riesgo. Y luego, además, también se exime de esta notificación cuando el esfuerzo de la misma es, por decirlo de alguna manera, es excesivo, es desproporcionado. Entonces, en este caso, lo que se permite es una medida alternativa, como por ejemplo sería la comunicación pública de esta quiebra o esta violación. La notificación de las quiebras. ¿Qué se debe comunicar? Se debe comunicar la naturaleza de la violación, el nombre y los datos de las personas de contacto, es decir, bien del representante, bien del delegado de protección de datos, las categorías de datos y el número, a ser posible, de afectados que se han visto involucrados en esta quiebra de seguridad, las medidas que se han adoptado por los responsables para solventar esta quiebra y, si procede, las medidas que se han aplicado para paliar ya los posibles daños. ¿Quién debe de notificar esta quiebra? Con carácter general, el responsable de tratamiento de datos, pero aquí sí que se hace una distinción entre empresas grandes empresas y empresas pequeñas. En el caso de asociaciones grandes, se dice que si existe un procedimiento para la notificación de estas violaciones, el obligado a notificarla será quien se haya designado en este papel. En el caso de las pequeñas asociaciones, normalmente es el responsable y, en su caso, sería el delegado. ¿Cuándo se debe notificar la quiebra de seguridad? La norma general también establece que sean 72 horas desde la constancia, si bien se habla de excepciones. Cuando se produce un gran impacto, puede producirse un contacto inmediato. No es en sí mismo una notificación, es inmediatamente nos ponemos en contacto con la Agencia de Protección de Datos, le notificamos que se ha producido esta quiebra, pero tenemos que tener tiempo, por decirlo de alguna manera, para recopilar toda la documentación necesaria para hacer una notificación fehaciente. Entonces, en este caso sería un gran impacto. Hacemos una primera toma de contacto inmediata, recopilamos toda la documentación y luego sí que es verdad que se mantiene ese plazo de 72 horas para cumplimentar toda la documentación y recopilarlo todo. Y luego, también puede ser cuando por la complejidad se solicite que haya una prórroga de ese plazo. Entonces, se notifica, pero luego sí que es verdad que se puede ir facilitando la documentación de forma paulatina. Os he señalado ahí la guía de brechas de seguridad. Está publicada en la Agencia Estatal de Protección de Datos, no obstante la hemos colgado en la plataforma de la Academia. Y luego, adhesión por parte de los responsables y encargados de tratamiento de datos a códigos de conducta, mecanismos de certificación, sellos y marcas. Todo esto está inscrito y está publicado actualmente en el Registro General de Protección de Datos, que además es quien promociona la elaboración del mismo. Es además quien establece los criterios de acreditación de los organismos de supervisión de estos códigos de conductas, certificados, sellos y marcas. Y en cuanto a los códigos de conducta, lo que os comento aquí es quién los elabora, que son las asociaciones o organizaciones que deben de consultar con todas las partes interesadas. Luego, respecto de los mecanismos de certificación, sellos y marcas, también quién los expide, pues los expide un organismo de certificación acreditado. La duración de estos sellos, marcas y certificados es una validez de 3 años y luego los efectos tanto de códigos de conducta como de estos mecanismos es que podrán servir para demostrar el cumplimiento de las obligaciones que establece el reglamento y las medidas de seguridad.
que el cumplimiento de los mismos tendrá en cuenta a efectos de evaluar el impacto en materia de protección de datos, que son garantía suficiente para realizar tratamientos internacionales de datos y que se tendrá también en cuenta a la hora de sancionar. También en este caso hay un par de publicaciones en la Agencia Estatal de Protección de Datos que yo creo que son interesantes. En la 8ª sesión anual de la agencia se publican los códigos de conducta que actualmente están inscritos. Y en las funciones del Registro General de Protección de Datos también nos viene todas las directrices para estos códigos de conductas y mecanismos de certificación que se recogen en el Registro General. Bueno, vamos a hablar ahora del registro de actividades, también de una forma breve. El registro de actividades es otra de las novedades que introduce el reglamento. Es una novedad relativa porque desaparecían los ficheros. Todas las organizaciones, todas las entidades estaban acostumbradas a la declaración de los ficheros y viene a sustituirle de alguna forma el registro de actividades. El registro de actividades no deja de ser un registro de todos los tratamientos que se lleven a cabo por la actividad con un grado de detalle que permita hacer un seguimiento por parte de la autoridad de control en su caso. El obligado a llevar a cabo este registro son tanto encargado como responsable, que no solamente tienen la obligación de mantenerlo actualizado, sino que tienen que tenerlo siempre y en todo caso a disposición de la autoridad de control, que decíamos que era la agencia de protección. Es decir, siempre a disposición para cualquier inspección, cualquier seguimiento, supervisión que pueda hacer la agencia de protección de datos. Muy brevemente también, vamos a ver, no siempre es obligatorio, hay 3 supuestos en los que eran obligatorios. Uno, lo apuntábamos ya antes cuando veíamos los datos de especial protección, que son los tratamientos de datos de categorías especiales. Otros para entidades que cuenten con más de 250 trabajadores. Y el tercer supuesto es para tratamientos de condenas e infracciones penales, también por la repercusión que pueden tener desde un punto de vista de colisión con derechos fundamentales. ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Cuál es el formato que tiene que tener? ¿De qué manera? Legalmente no se define un formato específico. La estructura va a definirla, es un poco el planteamiento que antes hacía María. Es verdad que el reglamento llega y deja unas facultades o un margen de discrecionalidad para adoptar determinadas medidas muy amplias, de las que después van a tener que justificarse que son suficientes, pero que generan, desde mi punto de vista, no sé cómo lo veis vosotras, una pequeña inseguridad también, porque antes nos decían tienes que hacer esto, esto y esto, y si lo haces sabes que lo tienes bien. Ahora es decir, ahora tú tienes que hacer determinadas cosas y después convéncenos de que lo que has hecho está bien. Entonces, la estructura es la que se decida en cada momento, y en cuanto a la forma puede hacerse siempre que sea escrito, pues de forma manual, de forma informáticamente, con un formato mixto, ¿no? Decía ahí, que ya lo decíamos antes, que tiene que estar a disposición de la autoridad de control, y es importante, 1, tenerlo cuando sea obligatorio, y 2, tenerlo a disposición de la autoridad de control, porque si no la infracción es grave, y después hablaremos de las infracciones y de las sanciones que teóricamente se prevén, que todavía no sabemos muy bien cómo, en la práctica, cómo se van a desarrollar, pero las cuantías tienen un impacto económico muy relevante. Y por último, en relación con digamos, el contenido, digamos, el guión de contenido mínimo que legalmente se establecen, os lo hemos apuntado, y como veis es un guión con aquellos elementos esenciales del tratamiento que pueden desarrollarse, pero que estos necesariamente tienen que estar, que permitan hacer un seguimiento del tratamiento, es decir, una identificación de los datos del responsable, del encargado y del DPO en su caso.
¿Cuál es la finalidad que se va a hacer al tratamiento? María ya lo apuntaba antes en relación con la información, la importancia que tiene decir de para qué se va a tratar, hacer una referencia a las categorías tanto de los datos como de los interesados, en el supuesto de que pueda haber una cesión de datos o que puedan haber transferencias internacionales de datos, pues prever a qué país, quiénes van a ser los destinatarios de los datos. En el supuesto de que lo sepamos también, porque no siempre podemos establecer unos plazos concretos de supresión de datos, pues los plazos previstos que tengamos de supresión de datos. Pues que yo creo que también lo apuntaba María antes, decía, hay veces en los que puede ser muy claro, pero otros en los que tengamos unas obligaciones legales, no solamente que nos obliguen a conservar los datos, sino que nos establezcan determinadas responsabilidades que nos exijan tener esos datos para, en su caso, acreditar el cumplimiento que se nos pudiese exigir de esas responsabilidades, con lo cual parece que es algo sencillo, pero no lo es tanto. Y por último, una descripción un poco general de las medidas de seguridad que se vayan a implantar, del alcance que sea. Pues os apuntábamos a modo de ejemplo algunas, pero de cualesquiera de las medidas de seguridad que se vayan a adoptar. Bueno, otra de las formas de proteger la seguridad, de la privacidad y proteger los datos personales de los interesados es a través de lo que veis ahí, que es el análisis y gestión de riesgos. Como contaban ya María y Bea, uno de los grandes cambios que introduce la normativa del año 2016 es que se elimina lo que antes eran los niveles de seguridad, antes con la normativa anterior, en función de las actuaciones que llevaras a cabo, el tratamiento que llevaras a cabo de los datos, la propia normativa ya te establecía si era un nivel básico, necesitabas implantar un nivel básico, medio o alto de protección de esos datos y cómo debías protegerlo. Ahora no. Ahora con el principio este de accountability o de responsabilidad activa o proactiva, aparece este nuevo concepto de análisis y gestión de riesgos. ¿Y eso qué implica? Implica que cada asociación, antes de hacer un tratamiento de un determinado dato, tiene que analizar la categoría y valorar los datos que va a tratar, los riesgos que pueden aparecer sobre el tratamiento de esos datos y valorar de qué manera se puede realizar la protección adecuada para que esos datos se traten conforme a la normativa, se asegure la privacidad de los beneficiarios o de los titulares de los datos y se cumpla la normativa. Con la peculiaridad de que no es un análisis que haces hoy para el tratamiento que voy a empezar a hacer mañana y me olvido. Tienes que hacer una monitorización continua de ese análisis y de ese riesgo, de esa gestión que haces de los datos para evitar que se produzca algún riesgo. Si estás haciendo un tratamiento que hiciste un análisis previo, viste que con unas determinadas medidas eran suficientes, pero a lo largo o según va pasando el tiempo ves que puede haber algún indicio de que se produzca algún riesgo o una amenaza sobre la pérdida de esos datos o que afecte a la privacidad de los beneficiarios, tienes que llevar de continuo una monitorización de ese análisis que hiciste y de la gestión que estás haciendo de ese riesgo para evitar que se produzca o sea, que se materialice la amenaza. Bueno, ¿y qué es un riesgo? Pues un riesgo es la posibilidad la combinación de la posibilidad de que se materialice una amenaza y las consecuencias negativas que pueden producirse en caso de esa amenaza. Por ejemplo, lo más habitual o un ejemplo muy básico, ¿cuál es el riesgo de que si yo dejo un ordenador encima de una mesa abierto con todo un fichero de todos mis beneficiarios, venga alguien y se haga con ese listado de beneficiarios y haga público ese listado de beneficiarios? Eso sería un riesgo. Ese riesgo hay que establecer cuál es su nivel de que se produzca, es decir, cuál es la probabilidad de que esa amenaza se materialice y el impacto que tendría en caso de que se llegue a materializar. Es decir, si por ejemplo, en lugar de dejar el ordenador encima de una mesa, tengo un listado impreso en papel con mis beneficiarios y lo tiro a la basura y sale en el cubo de la basura habitualmente que recoge Cogersa y pasa alguien y se me lleva ese listado, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el impacto que tendría que se materialice ese riesgo? Análisis de riesgos, como os decía, es un análisis que tengo que hacer previamente a iniciar un tratamiento para determinar qué controles tengo que implantar para asegurar la integridad de los datos. Para hacer un análisis de riesgos o un análisis previo de riesgos, os pongo aquí una serie, son 3 o 4 diapositivas con unas fases que implican o como de las fases en las que se puede llevar o en las que se llevaría a cabo ese análisis previo.
El primer paso sería saber si es necesario hacer un análisis o no de ese posible riesgo, es decir, si recabo datos personales, si los datos los comunico a terceros, si uso tecnología invasiva para tratar esos datos, tendré que hacer un análisis de riesgos. Si no recabo, si dentro de mi actividad o dentro de las funciones que realizáis hay una actividad que no necesita o que no trata datos personales, obviamente no necesitáis hacer este análisis de riesgos. El segundo paso sería la descripción de los flujos de información, es decir, cómo se van a recabar esos datos, para qué se van a utilizar, con qué finalidad, quiénes van a acceder a la información de esos datos. El tercero, habría que identificar los riesgos que afecten a la privacidad de las personas titulares de esos datos. Estos riesgos pueden ser serían de tres tipos: el principal o para mí, en vuestro caso, casi sería, no el principal, pero para mí yo al que más valor casi le daría, sería el riesgo sobre los propios afectados, sobre los titulares de esos datos. Como os habíamos comentado al principio, tanto son titulares los beneficiarios como los socios, como vuestro personal propio. A mí, por el tipo de funciones que realizáis, los que más me preocuparían o sobre los que más foco pondría sería sobre los datos de los beneficiarios. ¿Qué puede ocurrir? Que se ven afectados los datos de los beneficiarios, se puede producir una invasión en su vida privada, se pueden comunicar datos a terceros cuando no es necesario, se pueden poner en dominio público, en comunicación, determinados datos que sean muy sensibles o muy personales de los beneficiarios, y para mí sería un gran riesgo que esos datos se vieran afectados. Otro riesgo es el riesgo que se puede llamar riesgo corporativo. Es el riesgo que afectaría a la asociación que se viera envuelta en una pérdida de datos de beneficiarios, con la consecuente mala reputación, entre comillas, que podría llevar para ella. Y además, lo que comentaba antes Beatriz, a su vez, no solo habría una mala reputación, sino que podría incurrir o podría constituir una brecha de seguridad, y en su caso podría estar incluso sancionado por la Agencia de Protección de Datos. Y luego están los riesgos legales, que sería que no estaríamos cumpliendo con la normativa, con las consecuencias sancionadoras que puede conllevar, y tanto en materia de protección de datos como también se podría incurrir en un incumplimiento de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, en función de cuál sea, si es un tratamiento, o sea, si los datos son tratados automáticamente, si se trata de datos que se llevan se tramitan o se tratan por medios informáticos. La cuarta fase o el cuarto paso sería establecer medidas que garanticen la privacidad de esos datos. Habría que desarrollar o implantar soluciones a medida para cada uno de los datos o para cada uno de los tratamientos que se vaya a hacer de esos datos. Incluyo ahí que se debe valorar el coste y beneficio de implementar estas soluciones. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hacemos un análisis de un riesgo sobre unos datos personales, tenemos que tener en cuenta qué ocurre si no los protegemos suficientemente, y en caso de que no se protejan suficientemente, ocurre una amenaza, se materializa esa amenaza con las consecuencias que ello conlleve y los costes de implementar o de llevar a cabo las medidas que consideremos necesarias para proteger bien esos datos. Porque ¿qué puede pasar? Puede ocurrir que el coste sea un coste muy alto si tenemos que implementar sistemas informáticos muy elaborados que nos cuesten muchísimo dinero, y sin embargo el riesgo o el beneficio de implementar esos datos no es tan claro, porque puede que no sea la solución más óptima, o porque aunque se materialice el riesgo, la amenaza o las consecuencias no son demasiado negativas. Hay que valorar y ponderar qué nos conviene más: si gastarnos mucho dinero en implementar un sistema informático carísimo que nos puede proteger unos datos que, en caso de que no se protejan, puede quedar en casi nada la cosa, o por el contrario, puede ser que tengamos que implementar un sistema muy caro, pero realmente porque nos da unas garantías de que esos datos van a estar muy bien protegidos y vamos a evitar cualquier riesgo sobre la privacidad o el incumplimiento de la privacidad de los mismos. Una vez que sepamos cuáles son las soluciones que queremos que implementar o que podríamos implementar, el siguiente paso sería, obviamente, la implementación, es decir, aplicar esas medidas que hayamos detectado o que hayamos definido como óptimas para minimizar o para evitar esos riesgos, llevarlas a la práctica. Y luego, por último, las dos últimas fases del análisis de riesgos serían la participación de los agentes implicados. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que comunicar entre toda la gente entre todos los agentes implicados, tanto de la asociación como fuera de la asociación, que puedan incurrir o puedan participar en el tratamiento de datos, cuál es el riesgo que pueda haber y qué medidas se emplean o han de emplearse para mantener la privacidad de esos datos. Y por último, integrar el análisis de riesgos en la gestión de la organización
organización. Es decir, el análisis de riesgo no es algo que lo hacemos y nos olvidamos, es algo que lo hacemos, lo implantamos y forma parte de la propia gestión de la organización. Hay que tenerlo algo como es algo que está vivo y que tenemos que seguir usando y que seguir implementando y tenerlo en cuenta en el día a día de la organización. No vale con hacerlo, meterlo en un cajón y olvidarnos y cumplir el trámite. Es algo que hay que mantener. El análisis que estábamos comentando hasta ahora sería una especie de análisis previo para determinar si hay que adoptar determinadas medidas o no para proteger la privacidad de los datos. Y luego hay, lo que establece la normativa es un supuesto concreto, que es lo que llaman la evaluación de impacto, que es una especie de análisis, pero ya no es un previo, es un análisis que tiene que ser ya muy concreto, que en la propia normativa se desarrolla, cuándo se realiza y qué debe contemplar, y que se lleva a cabo cuando el tratamiento que se hace de los datos implica un alto riesgo. Yo hago ese análisis previo que estábamos comentando hasta ahora. Veo que del tratamiento que voy a hacer de los datos se puede derivar un riesgo muy alto para la privacidad de los mismos y lo que tengo que llevar a cabo es una evaluación de impacto. ¿Vale? ¿Esta evaluación de impacto qué hace o qué implica? Supone analizar los riesgos que un sistema, producto o servicio puede suponer para los derechos y libertades de las personas, para los datos personales de esas personas. Y después de ese análisis se gestionan los peligros antes de que se materialicen. Lo mismo que veíamos antes, pero más específico y más concretado en el supuesto más concreto, para el supuesto de que realmente de ese análisis previo veamos que hay un alto riesgo de que se produzca una amenaza sobre esos datos. ¿Cuándo dice la ley que debe de realizarse sí o sí una evaluación de impacto sobre los datos personales? Contempla tres supuestos. Uno es cuando se hace un tratamiento automatizado a gran escala de datos, cuando se hace un tratamiento a gran escala de datos de características especiales, que serían los que, vamos, a nuestro entender, en su caso serían los que manejáis vosotros, serían los datos que comentábamos al principio de etnia, datos sobre la salud. Y también cuando se observan de manera sistemática zonas de acceso público a gran escala. Eso es cuando hay que hacerlo. ¿Y qué implica o qué lleva de sí la evaluación de impacto? Que hay que hacer una descripción y tratamiento de los fines, descripción del tratamiento que se va a hacer de esos datos y la finalidad para la que se van a utilizar. Tiene que haber una proporcionalidad entre esos datos y el tratamiento que se hace de ellos y la finalidad para la cual son tratados. Se tienen que evaluar los riesgos que de ese tratamiento se puede derivar para las libertades de las personas, de los interesados, y se deben de incluir las medidas y garantías previstas para garantizar la integridad. ¿Qué ocurre cuando vemos que un determinado tratamiento que vamos a hacer o qué podemos hacer cuando vemos que un determinado tratamiento que vamos a llevar a cabo de unos datos personales implica un alto riesgo y puede conllevar la necesidad de llevar a cabo una evaluación de impacto? Pues podemos, según establece la normativa, podemos realizar una consulta a la autoridad de control, a la Agencia Española, en nuestro caso a la Agencia Española de Protección de Datos, para decirle que vamos a realizar un determinado tratamiento que entendemos que implica un alto riesgo y que vamos a llevar una evaluación de impacto. Con esta comunicación o con esta consulta previa, ¿qué conseguimos? Pues que la autoridad de control nos indique un poco o nos oriente un poco de cómo podemos gestionar esos datos o qué medidas tenemos que implementar para evitar esos riesgos. Y luego, también es verdad que, la Autoridad de Control, la Agencia Española de Protección de Datos, ya determinó o está determinando una serie de supuestos concretos en los que se tiene que hacer una evaluación de impacto sobre los riesgos. Por intentar hacerlo un poco más ameno, porque bueno, tampoco ya sabemos que esto es muy duro, os traemos aquí una serie de casos en los que se determinó si es necesario o si fue necesario realizar una evaluación de impacto o no realizarla. Por ejemplo, en el supuesto está muy pequeñito, igual creo que no lo podéis leer, me cuesta hasta a mí. En el supuesto de un hospital que trata datos genéticos y sanitarios de los pacientes, se entiende que es un supuesto de tratamiento de datos que sí necesita la evaluación de impacto. Sin embargo, un tratamiento de datos personales de pacientes o clientes que realiza solo un médico o solo un profesional, por ejemplo un abogado, en ese caso, aunque también se trata de datos sensibles y muy personales, no sería necesario una evaluación de impacto. La diferencia está en que en aquel caso solamente es una persona la que accede a esos datos y los que los maneja, y en este caso los datos están metidos en el sistema de salud y cualquier profesional sanitario podría acceder a ellos.
También necesitaría o necesita una evaluación de impacto la recogida de datos de medios sociales públicos para elaborar perfiles. ¿Por qué? Porque el perfilado el perfilado de nuestros datos, que es decir, pues yo recojo datos de determinadas personas, sé que a qué periódicos lee, dónde compra dónde se la compra. Con todos esos datos, o cuándo está en casa, porque sé que por los datos del consumo eléctrico sé a qué horas está en casa y a qué horas no está en casa. Con todo eso puedo hacer un perfilado de esa persona, o sea, hacer un perfilado, quiero decir, saber un poco las características o los gustos sociales o de esa persona, y con eso puedo... las ONGs no, pero hay determinadas asociaciones, determinadas organizaciones que con esos datos y a través de ese perfilado sabe, dirigiéndose a esa persona, qué servicios o qué productos le puede ofrecer que le pueden interesar para venderle un determinado servicio. Por ejemplo, yo si sé que una persona está en casa por las mañanas y que pone las lavadoras por las mañanas, pues le podré ofrecer una tarifa eléctrica que tenga discriminación horaria o que sea una determinada tarifa o un determinado producto que sé que me lo va a comprar y que me va a cambiar de compañía eléctrica, por ejemplo, por poneros un caso. Eso es el perfilado. En ese caso, como se hace perfilado, sí es necesaria una evaluación de impacto. ¿Cuándo no es necesaria una evaluación de impacto? Pues, por ejemplo, una revista online que usa una lista de distribución de destinatarios para enviarme mensualmente una revista, o sea, la revista en formato informático, aunque también un uso masivo de un dato personal como es el correo electrónico, y es un dato de tratamiento a gran escala, no supone que sea no es necesario que se realice una evaluación de impacto porque no es una invasión sobre la personalidad ni va más allá de simplemente yo sé tu correo electrónico y como estás suscrito a mi revista te lo mando mensualmente. Aquí abajo, ¿cuándo también es necesaria una evaluación de impacto? Cuando se conserva con fines de archivo datos personales sensibles relativos a interesados vulnerables de proyectos de investigación o ensayos clínicos. ¿Por qué en este caso sí es necesaria la evaluación de impacto? Porque estamos entre datos sensibles relativos a interesados vulnerables y que impide a los interesados ejercer un derecho o utilizar un servicio o ejecutar un contrato. No lo hago para que un interesado, para que una persona acceda a un servicio, sino que lo hago simplemente con fines de investigación o ensayos clínicos. En este caso sí necesito realizar una evaluación de impacto. Y no necesito realizar una evaluación de impacto si soy una plataforma web de un comercio electrónico que mostramos anuncios de piezas de coches clásicos, que supone una elaboración de perfiles muy limitada, basada en elementos vistos adquiridos en su propio sitio web. Yo si, por ejemplo, tengo coche clásico y me meto en una página de piezas de coches clásicos, que habrá 3 o 4, supongo, no tengo ni idea, pero no creo que haya muchas, y me meto a coger piezas muy concretas, no es algo que sea muy invasivo, que yo, que soy el responsable de esa página web, me dirija a ti para ofrecerte pues, un retrovisor del año no sé cuánto que apareció por mi depósito, ¿vale? Entonces, esto es un poco los supuestos en los que nos pueden orientar de cuándo sí tengo que realizar una evaluación de impacto y cuándo no. Sí. Ay, perdón. ¿Podrías repasar el apartado este que has dicho de algo de ensayos clínicos? Que tengamos datos susceptibles de que alguien pueda participar en un ensayo clínico. No. Sí. Perdona, no te digo. El supuesto que sí necesita una evaluación de impacto es la conservación de datos personales relativos a interesados vulnerables, afectados que sean vulnerables, cuando esos datos son objeto de proyectos de investigación o de ensayos clínicos. Esa información que tenemos, que esto lo sacamos de la Agencia de Protección de Datos. No sé cuál es la duda que tienes o qué te podemos... La duda es si los datos o los datos que tengo yo de esas personas han sido recogidos específicamente para participar en un ensayo clínico o si esos datos se han recogido simplemente para, por ejemplo, lo que es el seguimiento de esa persona o de esa familia y en un determinado momento son susceptibles de que luego ellos puedan participar en un ensayo clínico. Yo entiendo que son datos que están recogidos expresamente.
Perdón. Entiendo que son datos que están recogidos específicamente para realizar un ensayo clínico, no que los tenía previamente y luego los utilicé. Eso que entiendo yo, pero podemos mirarlo un poco más y os contestamos, os mandamos un email si os interesa, pero yo es lo que entiendo, que se recogieron expresamente para realizar un ensayo, no que los tenía y luego los utilicé para hacer ese ensayo clínico. Ahí contaríase con el consentimiento expreso, con lo cual no habría problema. Vale, ¿tenéis alguna otra duda de lo que llevamos comentando hasta aquí? ¿Queréis comentar algo más? Vale, pues nada, pues seguimos. Vale, el siguiente... Vale, de los siguientes diapositivas que vamos a ver, vamos a hablar de dos cosas que ya mencionó, yo creo que no sé si fue María o Bea, que son los principios que se llaman de la privacidad desde el diseño y la privacidad por defecto. La privacidad desde el diseño, vamos, los dos conceptos o los dos principios se recogen en el Reglamento General de Protección de Datos, en el Reglamento Europeo, en un mismo artículo, en el artículo 25. Son dos cosas distintas que tienen así un nombre un poco como muy moderno, porque aunque en la traducción es privacidad desde el diseño, se habla mucho también en España del Privacy by Design y del Privacy by Defect. La privacidad desde el diseño, ¿qué implica? Implica que a la hora de implementar una nueva aplicación o un nuevo sistema informático en el que vayamos a tratar datos personales, además de tener en cuenta todos los aspectos técnicos y no técnicos que necesito para llevar a cabo o para implementar ese sistema o esa aplicación, tengo que tener en cuenta ya desde el inicio que voy a tratar datos personales y ver las medidas que tengo que adoptar para proteger esos datos personales. ¿Por qué cuál es la finalidad de este principio? Pues la de todo lo que venimos comentando desde el principio de esta sesión, garantizar la privacidad de la información de los datos personales y controlar esa información de una manera organizada, que no se produzca un descontrol o un uso de manera incontrolado de esos datos personales. Para tener la propia ley dice que cuando utilizo la privacidad desde el diseño o tengo que acudir a la privacidad desde el diseño para implementar una nueva aplicación o un nuevo sistema informático, tengo que tener en cuenta varias cosas. Mucho está ligado con como se trata de aplicaciones o de informáticas, uno de los principales aspectos que menciona o de los primeros aspectos que menciona la normativa es el estado de la técnica. Hay que tener también en cuenta el coste de la aplicación y lo que es muy importante o lo que nos preocupa más a nosotros y es más objeto de lo que es en sí mismo el reglamento es la naturaleza de los datos que voy a tratar, los fines del tratamiento, el ámbito y el contexto en el que los voy a utilizar. Y también tengo que tener en cuenta los riesgos de la probabilidad de que se materialice como lo mismo que hablábamos antes, los riesgos de que se materialice una amenaza sobre esos datos, la gravedad que entraña el tratamiento y las consecuencias que puede tener para los derechos de los afectados o de los interesados que se materialice el riesgo. La privacidad desde el diseño está como fundamentada o tiene varios principios que son los que rigen un poco este principio. Uno de ellos es que es un principio proactivo, no reactivo y preventivo, no correctivo. Eso que venimos hablando desde el principio. Con la nueva normativa del año 2016 se cambia un poco todo la mentalidad, tuvimos que adaptar todos nuestra mentalidad de tal manera que ahora ya no es la norma la que nos dice lo que tenemos que hacer, sino que nosotros tenemos que ver lo que queremos hacer y ser nosotros los que analicemos cómo podemos evitar los riesgos y qué medidas tenemos que implementar para evitar esos riesgos. Es preventivo y no correctivo. Tengo que implementarlo, tengo que hacerlo antes de que se produzca un riesgo. No me vale, voy a esperar, voy a implementarlo y veo si después si hay un riesgo para los datos lo corrijo. No, tengo que hacerlo ya de antemano. El segundo principio es que la privacidad es una configuración predeterminada. ¿Qué quiere decir esto tan raro? Quiere decir que el usuario o el afectado no tiene que hacer nada o no debería hacer nada para que sus datos sean protegidos, sino que yo mismo, cuando voy a implementar esta aplicación, tengo que ser el que de manera activa implemente todas las medidas necesarias para proteger la privacidad del interesado. Se trata de una privacidad incrustada en el diseño. Incrustada en el diseño es un poco lo mismo de antes. No es algo que pueda hacer a posteriori, es algo que desde el principio, cuando estoy diseñando la aplicación o la herramienta, tengo que tenerlo ya en cuenta e integrarlo ya en el diseño de la herramienta desde el inicio. Ya desde el inicio tengo que incluir cuáles serían las medidas o cuáles son las medidas que protegen esos datos.
Es una medida o es un principio que tiene que tener una funcionalidad total. ¿Qué queremos decir con esto de que tiene que tener una funcionalidad total? Quiere decirse que todos tienen que ganar. No es que yo, asociación, gano porque tú, beneficiario o interesado, pierdes la privacidad de tus datos. No, ganamos todos. Yo, beneficiario, gano porque te doy mis datos y al darte mis datos accedo a unos determinados servicios o tratas de mis datos de tal manera que me benefician, y tú, asociación u organización, con mis datos que tratas de una determinada manera, también ganas porque realizas tu actividad. O implica una seguridad extremo a extremo. ¿Esto qué quiere decir? Que es algo que es desde el inicio, desde que recabo el dato, desde que implemento la aplicación hasta el final de mi uso o mi tratamiento de ese dato, hasta que lo puedo borrar o deshacerme de él, mantengo durante toda esa vida, durante todo ese tiempo, mantengo la seguridad y la privacidad del dato. Está también regido por los principios de visibilidad y transparencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier afectado puede verificar del cumplimiento de los principios de privacidad o el cumplimiento de las medidas de seguridad apropiadas para proteger sus datos de manera totalmente visible y transparente, sin necesidad de que me implique o de que a mi asociación me pida o me requiera para que yo, asociación, le diga cómo estoy tratando esos datos. Y luego, el respeto por la privacidad de los usuarios, aunque viene en un último punto y es el último principio que se enumera aquí, es el principal de todos. Siempre prevalece el interés de los afectados sobre todos los intereses de las asociaciones, de organizaciones y sobre todos los demás derechos. Eso era el diseño la privacidad desde el diseño. El otro principio que os comentaba, que tiene así un nombre muy moderno, es el Privacy by Default, que es la privacidad por defecto. ¿Qué quiere decir esto? Esto está un poco asociado con lo que comentaba, yo creo que era María, del principio de minimización de datos, que quiere decir que solo pueden ser objeto de tratamiento los datos personales mínimos o estrictamente necesarios para cada uno de los fines de tratamiento. No puedo tratar más datos de los necesarios. Por defecto, solo puedo tratar los datos exactos o los datos que necesito para realizar el tratamiento que pretendo realizar. ¿Y cómo se implementa la privacidad por el defecto? Pues a través de cuatro pasos o de cuatro medidas. Uno es la recogida de datos. Tengo que ver los tipos de datos que voy a recoger, analizarlos y ver cuáles son y utilizar un criterio mínimo en función de los productos que voy a proporcionar al usuario. Si solo necesito saber el nombre y la edad, no quiero para nada el número de teléfono, por ejemplo. El segundo paso sería que el tratamiento de datos tengo que implementar, tengo que analizar los procesos asociados a los datos, los procesos asociados al tratamiento de esos datos para asegurarme de que acceden a esos datos el número mínimo de personas que necesitan acceder a él. Si solo hay 2 personas que necesitan saber el nombre y el número de teléfono de un beneficiario, solo se lo doy a esas 2 personas. No permito que toda la asociación acceda a esos datos personales. El tercer punto sería la conservación. Tengo que implementar una serie de medidas que permita que los datos se guarden con carácter restrictivo y los que no sean necesarios los pueda eliminar. Y por último, la accesibilidad. La accesibilidad en el sentido de que tengo que limitar el acceso por parte de terceros a dichos datos personales. Ningún tercero ajeno a la organización o a la asociación debería acceder a un dato al que no necesita acceder. No solo dentro de mi organización tengo que intentar o tengo que evitar que esos datos sean accesibles por un número de personas superior al que realmente lo necesita, sino que además tengo que evitar por todos los medios que terceros ajenos a la organización y que no necesitan para nada esos datos puedan acceder a los mismos. Y ahora no sé quién toca. En cuanto a medidas de seguridad, bueno, es un poco resumir todo lo que ya hemos venido diciendo, que la principal novedad es que desaparecen los niveles de seguridad tal y como venían previstos en la normativa anterior y se establecen todas estas medidas que os han ido comentando Bea, Lucy y Carmen. Y si bien es verdad que podemos, como medidas, como punto de partida, sí podríamos tomar en consideración las medidas que veníamos aplicando hasta ahora que venían previstas en la antigua normativa. Quiero decir, si antes para unos datos de nivel alto estaban bien tratados y seguros con las medidas que la propia norma nos exigía, no tendría por qué verse afectado esas medidas y podrían seguir utilizándose. Si bien es verdad que la técnica avanza y tenemos que tener en cuenta y hacer esa evaluación que nos comentaba Luz para valorar si efectivamente, conforme a nuestros propios criterios, es suficiente o no.
Yo recuerdo que con la antigua normativa había medidas que se consideraban un poco excesivas dependiendo del nivel en el que nos encontráramos, si bien teníamos que tenerlas implantadas porque era lo que nos exigía la norma, y ahora podríamos llegar a plantearnos si realmente las necesitamos o con una medida inferior obtendríamos el mismo resultado. Entonces, lo que sí que es lo mismo que ya os apuntaba Luz, es muy importante que no queramos implantar medidas adelantándonos demasiado a nuestro tiempo, por decirlo de alguna manera, y tenemos que ver lo que hay en el mercado que no nos suponga un coste excesivo y que el riesgo-beneficio esté ponderado y sea adecuado o podamos asumir esos riesgos, porque al final lo que tenemos que tener en cuenta es que es una asunción de riesgos. O sea, la normativa me exige que tengo que tener unas medidas para establecer una determinada seguridad. Sistemas nos dice que tenemos que implantar la herramienta que nos cuesta, efectivamente, y a lo mejor realmente dices tú, pues es que el beneficio que obtengo de instalar esa aplicación o esa herramienta tampoco es tanto con aplicar una que me cuesta la mitad. Se puede hacer esa valoración, se puede hacer esa ponderación y dejándolo reflejado y documentado, se podría defender que la medida implantada es suficiente y cumpliríamos con la normativa. Entonces, aquí os pongo únicamente los puntos que debemos tener en cuenta, que son los que os comentaba ya Luz, de todas esas ponderaciones que nos exige el Privacy by Design y el Privacy by Default. Lo que sí es verdad que muchas veces cuando compramos las herramientas ya nos vienen con esas medidas predeterminadas, incluso hay otras que vienen con un paquete básico de medidas instaladas y luego, dependiendo lo que queramos hacer con la herramienta y con los datos que vayamos a incluir, nos permite parametrizar las medidas de seguridad que tiene la herramienta para adaptarlas a los servicios o los tratamientos que queremos hacer cada uno de nosotros. Y luego la siguiente parte, que es ¿qué ocurre cuando no se protege? Pues cuando no se protege estás haciendo un PowerPoint y te cargas la diapositiva y ya os pasaremos la versión definitiva porque ayer la revisamos y no, sí, falta la hoja de ¿qué pasa cuando no se protege? Pues cuando no se protege alguien mete la mano, le da a suprimir y se carga la diapositiva. Así de fácil. Nada, en este... no te preocupes. En este punto únicamente quería resaltaros cuatro puntos. Cuando no se protege suficiente o incluso protegiendo suficiente, siempre puede haber un hacker, un malvado que nos quiera fastidiar y a pesar de todas las medidas que tengamos implementadas, consigue acceder a nuestros sistemas, o entra un ladrón en nuestras instalaciones y se lleva un ordenador y consigue descifrarlo. Eso nos puede pasar incluso teniendo las medidas implementadas. Podrían ocurrir las brechas de seguridad que comentaba Bea, con todas las requisitos de comunicación que nos indicaba. Es muy, muy importante el punto que comentaba Bea en relación a la comunicación en el plazo de 72 horas. La agencia ahí lo tiene clarísimo y al menos esa primera comunicación o primer punto de contacto de decir, oye, me ha pasado esto, todavía no sé lo que tengo, pero ya te informo, es esencial. Y luego, bueno, las sanciones, como todos sabréis ya, en el reglamento se incrementan en cuantía de forma asombrosa, podrían llegar hasta los 20 millones, en las muy graves, incluso al 4% de facturación del año anterior para las empresas. ¿Vale? Antes de ayer estuvimos en la sesión abierta de la Agencia Española de Protección de Datos y lo que nos decían es que hasta el momento no tienen tampoco muchos procedimientos sancionadores aplicando la nueva normativa, con lo cual se irá viendo. Lo que sí ponían de relieve es que la nueva normativa permite que las reclamaciones que entran en la autoridad de control se resuelvan de forma amistosa una vez que las dirigen al delegado de protección de datos o al responsable en caso de que no tengan el delegado de protección de datos, se analicen, se dé una resolución favorable para el interesado y ellos directamente inadmiten la reclamación por ya no tener objeto esa reclamación al estar solucionado
el problema o vulneración de los derechos que dio lugar a la misma. 2 de cada 3 reclamaciones que se presentan ahora mismo en la agencia se cierran por la vía de resolución amistosa, sin que abran, sin que inicie un expediente sancionador. Lo que también decían era que habría menos expedientes sancionadores, pero que las multas iban a ser más altas. Al final, tienen que financiarse de alguna manera. Y otro de los puntos importantes es que las sanciones ya no van a aplicar la tabla económica como hacían antes por sistema. O sea, tú incumples esto, te toca tanto. Lo que van a hacer las sanciones van a ser personalizadas, por decirlo de alguna manera, proporcionadas de acuerdo a las circunstancias concretas de cada caso, individuales, efectivas y disuasorias. Es decir, ellos lo que no quieren es que me salga más rentable pagar la sanción que implementar las medidas que tengo que implementar para que realmente mi tratamiento y los datos de los interesados estén protegidos y estemos cumpliendo. Pueden empezar en 5.000, voy a poner un importe bajito, pueden empezar en 5.000, si ven que hay reincidencia, al final van a ir subiendo la sanción, incluso pueden llegar a proponer, y así lo están haciendo en las propuestas de resolución de los expedientes sancionadores que están iniciando, a invitarte amablemente a que dejes de hacer un tratamiento porque te lo prohíben. Con lo cual, al final, efectivamente, habrá menos sanciones, pero ya no va a ser solo la sanción económica, sino que las sanciones accesorias o las penas accesorias que van a imponer, como el que dejes de hacer un tratamiento, puede llevarte a la paralización de tu organización, porque si no te permiten realizar lo que venías haciendo, pues a lo mejor implica que hay que parar la máquina y decir, pues ahora tengo que empezar con el procedimiento otra vez del principio, por lo que el principio de Privacy by Design y Privacy by Default tienen que estar integrados en la organización y ser parte del día a día y no decir, como comentaba Luz, lo hice, lo guardo en un cajón y ahí ya lo dejo, que ya lo tengo hecho y ya cumplo. Y luego, además, el artículo 82 del reglamento también lo que permite es a los interesados solicitar una indemnización por la vulneración de sus derechos, ¿vale? Que antes tenías que acudir ya no tanto a la normativa en protección de datos, porque no venía regulado como un derecho de los interesados en sí, pero ahora ya lo regulan y lo recogen. Nosotros, es verdad que en ninguna de las reclamaciones que se han recibido, ni las que he estado mirando, ninguna de momento los interesados hacen uso de este derecho, pero todo se andará. Porque en la agencia las sanciones que están poniendo ahora son de hechos anteriores a la entrada en aplicación del reglamento, con lo cual tampoco os podemos dar muchas pistas de por dónde van a ir. Lo que tienen claro es que prefieren resolver las reclamaciones de forma amistosa, de manera que el interesado vea resuelto su problema en un plazo muy breve. La autoridad de control tiene un plazo de 3 meses para poder determinar si admite o inadmite una reclamación, y en esos 3 meses es cuando el responsable del tratamiento o el delegado de protección de datos tiene que aportar toda la documentación de que efectivamente, en caso de que se hubiera producido efectivamente esa vulneración, se han adoptado las medidas necesarias para solventarlo y se ha resarcido en cierta manera al interesado y ya no existe el hecho por el cual se presentó la reclamación. Y no, tampoco importa mucho. Entonces, bueno, sí que son partidarios de esta resolución amistosa, de las resoluciones. Otra de las cuestiones que el otro día sí que pusieron de manifiesto y lo hicieron en forma un poco jocosa, pero yo creo que bastante serios, decían que lo que no querían era que todas estas medidas que se implantaran fueran medidas de maquillaje. Ponían el ejemplo de una empresa de telecomunicaciones, sin decir qué empresa era, que sí, que había designado un delegado de protección de datos y la manera de contactar con el delegado de protección de datos era escribir una carta postal en una empresa de telecomunicaciones. Entonces decían que sí, que es muy bonito, que en esta era en la que ya no se escribían cartas, que para dirigirte al delegado de protección de datos de una empresa de telecomunicaciones tuvieras que escribirte una carta postal, era como, bueno, sí, acabas de nombrar a una persona, pero como si no. Entonces, bueno, lo que sí querían hacer énfasis es eso, que no es mero trámite el designarlo y ahí lo tengo, pero para que no lo uses, sino que realmente los usuarios pudieran hacer uso y ejercer sus derechos
como la norma prevé, ¿vale? Y el decálogo, no sé quién cierre. Para cerrar, no sé si tenéis alguna pregunta. Como os comentaba, yo creo que al principio cuando hacía la presentación del programa de la sesión, al final os proponemos un decálogo de protección de datos para el tercer sector que creemos que puede aplicar a mucha gente, pero a vosotros os aplicaría también y puede ser bueno porque además son una serie de principios o de recomendaciones que no suponen un gran esfuerzo y que nos pueden ayudar mucho a proteger la privacidad de los datos. El primero que os proponemos o que proponemos aquí es que tratemos los datos personales de los beneficiarios, de los usuarios, de los socios, como que quisiéramos que trataran nuestros propios datos. El segundo es, ¿estás seguro de que tienes que acceder a esos datos de los beneficiarios, socios o proveedores? Solo debes acceder si es necesario para los fines de tu trabajo. Es un poco lo que comentábamos antes cuando estábamos haciendo toda la exposición, el principio de minimización de datos. No solo tengo que tener los datos mínimos que necesito o estrictamente necesarios para prestarle el servicio o la actividad que realizo, sino que además tengo que hacer todo lo posible e intentar que solo tengan acceso a esos datos aquellas personas que necesariamente tengan que tener acceso a los mismos. Hay que evitar informar a terceros sobre datos de los beneficiarios, socios y proveedores, salvo que estos, o sea, los beneficiarios o los socios, nos hayan consentido o tengamos una justificación lícita para darlos. Si yo estoy en determinada organización o ONG y pues tengo acceso a datos de un vecino, no puedo ir comentándole a mi amigo o a mi vecino y el vecino del tercero que sepas que está en mi asociación porque vino a pedirnos ayuda para no sé qué. Eso no se puede hacer de ninguna manera. Supongo que no lo hacemos, no lo hacéis ninguno, pero bueno, que es algo que se debe de hacer. Este decálogo no solo para vosotros, si os parece interesante, yo lo difundiría por toda la asociación e incluso lo pegaría, si tenéis tablones de anuncios por allí, lo pegaría para que la gente se vaya concienciando un poco o se vaya concienciando, que hayan de estar concienciados, pero para recordárselo de todas las precauciones que hay que tener a la hora de tratar datos personales. ¿Sigues tú, María, con alguna? Así, la 4. Bueno, cuando salimos de la oficina, al final tenemos que cerrar la sesión del ordenador, aunque vayamos a salir para el ratito del café. No, cualquiera puede entrar y ver los datos que tenemos abiertos. Y otra de las cuestiones es que si los ordenadores y los equipos los tenéis con usuario y contraseña, al final la usuario y contraseña es algo personal. Si pasa algo y se puede determinar a través de qué usuario y contraseña que a través de qué usuario lo realizó, al final el responsable va a ser ese usuario, aunque haya sido el vecino porque le hayas dejado la contraseña. Los papeles, lo que decía Luz antes, no lo podemos tirar a la papelera porque cualquiera puede coger y acceder. Es importante destruirlos, sobre todo si llevan datos personales y sobre todo si llevan datos sensibles. Pero ya no solo esos, incluso aquellos datos que sean propios de la asociación, de la organización y que puedan ser datos de la propia vida o desarrollo de las funciones de la organización. Tanto voluntarios como empleados, todos deberían firmar el acuerdo de confidencialidad para tratar de estar un poco blindados y evitar que puedan poner en conocimiento de terceras personas toda aquella información, bien sea confidencial, bien sean datos personales, a la que tengan acceso con esas labores de voluntariado o con su trabajo. Vale. No crees tu propia cuenta de ficheros con datos personales. Consulta siempre con el departamento de informática o con los profesionales. Esta sería otra de las recomendaciones que hacemos. Recuerda, tus accesos a la documentación de beneficiarios, socios, proveedores, empleados, voluntarios, quedan registradas en el sistema. No se sabe, o sea, siempre se va a saber en qué momento y a qué información has accedido. Por lo tanto, los accesos, al ser auditados, posteriormente van a ser conocidos. Sí,
la recomendación o la buena práctica número 9 es la versión para los que somos analógicos y menos digitales de una de las que hemos comentado antes. Es decir, cuando terminemos el trabajo, recojamos la documentación de nuestro escritorio, los expedientes abiertos con acceso de datos y estas cosas, pues tienen que quedar archivados en un armario y cerrados, ¿no? La teoría nos la sabemos todos muy bien, la práctica a veces cuesta un poquito más. Y por último, que procuremos no tener documentación con información sensible. Hacíamos especial referencia, yo creo que lo ha recalcado Luz a lo largo de toda la ponencia, en los usuarios beneficiarios, porque nosotros creemos que son, dentro de todos los datos que os puedan afectar, aquellos que tienen, digamos, que estar dotados de una mayor protección, que no queden sin un control y que puedan ser objeto, pues, de acceso de alguna forma por terceros. Digamos, son 10 buenas prácticas que no es que cubran todo el tratamiento de protección de datos, ni mucho menos, pero que ayudarían un poquito en la gestión de los mismos. Y con esto, pues yo creo que terminamos, os dejamos respirar, porque somos conscientes de que es como muy denso para muy poco tiempo y habíamos querido tratar todos los puntos, aunque fuese de forma superficial o que fuese una primera aproximación, y somos conscientes de que se hace largo, ¿no? Sí que os poníamos como diapositiva. Estas diapositivas vais a tener acceso a ellas a través de la plataforma, incluso completadas con la que os contaba María, que no habéis podido ver. Y os poníamos acceso a unos enlaces que seguramente conocéis, son las de las agencias, porque son interesantes y sí que tienen guías, manuales y recomendaciones que están muy bien y que además fijan los criterios que después siguen en sus actuaciones, ¿no? Con lo cual son siempre páginas que hay que visitar, por lo menos, al menos esporádicamente, para saber lo que piensan. Y a partir de aquí, pues muchas gracias por no haber caído desmayados. Ya no digo por... Bueno, muchísimas gracias por toda la explicación, la verdad que es densa y pesada a mazo, pero quería haceros una pregunta. A nosotros nos ha pasado que la trabajadora social le robaron el móvil, en el cual tenía su correo electrónico personal y no sé qué más podría tener allí. ¿Podría ser eso una quiebra de seguridad? ¿Qué habría que hacer? Porque nosotros hemos puesto, por ejemplo, una denuncia en la comisaría. Se supone que ese teléfono tiene una clave de seguridad, se supone que tiene, bueno, una serie de cosas, pero no sé hasta qué punto nosotros tenemos una responsabilidad sobre esos datos que puedan hacer un mal uso de ellos. En principio, habría que ver también el tipo de dispositivo, porque muchos de los dispositivos ahora vienen cifrados, con lo cual entre el cifrado del dispositivo y el disponer de una contraseña o de una clave de acceso, eso realmente el riesgo desaparecería, que al final era lo que comentaba Bea. Oye, ¿pudo producirse la brecha porque desapareció efectivamente ese dispositivo? Sí, pero realmente alguien que tenga ese dispositivo puede hacer algo con él, aparte de ponerlo de pisapapeles. Entonces, dependiendo del dispositivo, ahí ya tienen que ser los técnicos los que determinen si ese dispositivo tiene toda la información cifrada, en cuyo caso desaparece el riesgo porque lo vas a poder utilizar como pisapapeles, pero poco más, y no vas a poder acceder a ninguna información. Entonces, ahí ya depende de la configuración realmente del dispositivo. Lo mismo sucede con los ordenadores o con los USBs. Efectivamente. Habría que tener un dispositivo, ya no sé si buen dispositivo, sino una configuración adecuada y verificar que esté cifrado en su caso, y así evitas que se produzca, que se materialice ese riesgo del que hablábamos antes, ¿vale? Por ejemplo, el tema de las copias de seguridad, ¿no? Se establece que tienes que hacer, me parece que es una vez a la semana al menos, una copia de seguridad
de los datos y luego guardarla en otro edificio diferente de donde está el ordenador o el servidor central. Sí. Ya, pero en ese cambio de edificio, por decirlo de alguna manera, el disco o el USB con el que yo hago la copia de seguridad, me pasa lo que dice Paula, ¿no? Que lo pierdo o me lo roban. El USB debería ir... El USB sería el mismo caso. Pero debería ir cifrado. Debería ir cifrado. Claro. Vale. ¿Qué ocurre? Yo notifico a la Agencia de Protección de Datos en las 72 horas que he perdido ese... Si está cifrado no sería necesario. ¿No sería necesario? No, porque tú realmente... Tú tienes el dispositivo, pero cualquiera que acceda a ese dispositivo no puede acceder a los datos. Vale. Ok. O sea que tengo... Bueno, O sea, en este caso no tendría, está cifrado, sí, ese no hay problema. Estando cifrado... El problema es los lápices de memoria, más bien. Sí. En este caso no, pero los lápices de memoria que compramos, que suelen ser baratillos. Claro, en el caso de un lápiz de memoria que no tenga seguridad, cualquiera que lo enchufe, al final puede acceder a toda la información, puede descargársela, y en ese caso sí. Sí, cualquiera, claro. En ese caso, por ejemplo, yo tendría que notificar a la Agencia de Protección de Datos que he perdido ese lápiz con esa memoria que es de fácil acceso. Eso es. ¿Y me podrían sancionar? ¿Me sancionarían o qué? Podrían sancionarte dependiendo de las medidas, o sea, dependiendo de las medidas que luego se implanten, la velocidad a la que se implanten y que ellos determinen que tú previamente, en ese Privacy by Design, hayas adoptado todas las medidas necesarias para evitar esos riesgos. Ya, vale. No nos lo ponen muy fácil, la verdad. No, casi mejor no decir nada. Hola. Mira, no, yo era una pequeña pregunta y una pequeña reflexión. O sea, que trabajar en una nube como Dropbox o Drive no sería muy recomendable. Bueno, nosotros trabajamos en la nube. Ah. Hay que a ver, al final, quiero decir, cuando se cae la nube, aquí no trabaja nadie. Los datos sí estarán, cuando los tienes en la nube, están accesibles. Se supone que esa nube tiene unas medidas de seguridad prediseñadas por defecto, efectivamente. Por defecto, una cosa es que tú, en el momento en que empiezas a utilizar esos servicios en cloud, tendrás que verificar que tienen instaladas las medidas de seguridad que tú consideras que son adecuadas para los tratamientos y los datos que tú, con esa evaluación de impacto que previamente, análisis de riesgo que hubieras hecho. Y luego era como dos pequeñas reflexiones, ¿no? Después de toda esta ley, a mí cada vez que enciendo el ordenador no me paran de llegar mensajes de cosas que, bueno, de viajes que yo desconozco que saben mi nombre, me llaman compañías energéticas o telefónicas que saben mi número. Vale. O sea, que parece que hay como mucho vacío, ¿no? Sí. Y otra pequeña reflexión es que, por ejemplo, trabajamos con gente que no tiene derecho al acceso a la vivienda, no tiene derecho a documentos, a la igualdad de oportunidades, a tal, pero sin embargo tengo que proteger sus derechos a la protección de datos. Que a mí, bueno, es un poco, a veces el hazme reír de país que tenemos, ¿no? Que es muy peculiar, ¿no? O sea, yo al chaval que atiendo que no tiene para comer hoy, tengo que procurar mucho que mi organización le proteja sus datos, pero que hoy no coma, no. Entonces, bueno, una pequeña reflexión al aire era. Sí, de hecho el otro día en la sesión de la agencia lo que sí que venían a decir es que al final los datos son el petróleo o el oro del siglo XXI. La información es poder, ¿no? Para los petroleros. Claro. Y luego, en cuanto a la primera parte de la reflexión que hacías de que que enciendes el ordenador o el teléfono y te llegan publicidad, hay una lista que se llama, es de A-Digital, es la lista Robinson, que tú te puedes inscribir, está en la propia página de la Agencia Española de Protección de Datos, tienen un enlace, porque aunque la A-Digital es una empresa privada, yo creo que está patrocinada por la agencia, si me permitís decir. Sí, yo no sé si es colaboradora o qué, pero yo no tengo muy claro qué es esa manera de primar. De hecho, solo reconocen a Digital como lista de lista Robinson. Tú puedes acceder, inscribirte con tu nombre, tus apellidos, decir que no quieres recibir publicidad. Puedes escoger por sector, puedes escoger por canal de recepción, puedes decir, oye, yo en estos números de teléfono no quiero recibir nada, o en estas direcciones postales, o en estas direcciones de correo electrónico. Y puedes inscribirte y una vez que te inscribes, para que se haga efectivo
tienen que transcurrir 2 meses por si hubo alguna empresa que ya consultó previamente, pero transcurridos esos 2 meses ya no deberías recibir ninguna comunicación en ninguno de los teléfonos o direcciones que hubieras indicado. Aprovecho 2. En todas las asociaciones, imagino que en todas las empresas también, nos remiten currículums cada poco. Eso sería un perfil de una persona, ¿no? Habría que tener cuidado. ¿Qué hacemos con esos datos? No los hemos pedido, nos los mandan. O sea, que borrarlos sin leerlos, ¿o cómo se puede hacer? Bueno, yo no. Podéis hacer varias cosas, borrarlos, destruirlos sin leerlos. Digo, para no hacer... Quiero decir, el algo momento que el interesado os los envía, al final ese consentimiento, está cierto, quiero ¿no? decir, el consentimiento a que tú como organización los veas, lo tienes porque te los está enviando él a ti. Tú al final tienes conocimiento de forma reactiva, tú no se los pediste, te los envió directamente. Otra cuestión es que para conservarlos, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es, le acusamos recibo y le decimos que sus datos van a ser tratados por la empresa durante este plazo y que si transcurridos, en este caso me parece ahora no estoy segura si lo tenemos 1 año o 2, y transcurrido ese periodo se van a destruir, con lo cual si quiere permanecer en la bolsa para participar en posibles procedimientos de selección, tendrá que renovarnos esos datos de forma... Bueno, es una idea. Otra cocina, ahora las asociaciones y las fundaciones, pues muchas se hacen revistas de estas, no sé cómo se llaman, que las mandan de forma... Sí, boletines o... Boletines y sí. tal, y eso lo podemos hacer no hace falta ningún consentimiento, lo podemos reenviar a cualquier socio, no habría ningún problema. Para enviarlo deberías solicitar el consentimiento. A los socios... Por ejemplo, hago un mail masivo con lo que hemos hecho, ¿eso no estaría bien hecho o se podría hacer? En principio deberíamos contar con el consentimiento, salvo que dentro de las finalidades para las que obtuvimos esos datos ya lo tuviéramos previsto. Vale. Sí, por cada finalidad, no por cada tratamiento. Quiero decir, autorizo a recibir comunicaciones en relación con la actividad de la organización. No tengo que decir a recibir el boletín de Navidad, al recibir el de verano. Sí. Tú has pedido los datos a un socio para que te haga donativos, Ujú. tienes que pedir 2, uno para que te haga donativos y otro para... Y otro para recibir comunicaciones. Sí. Los suyos que pongas en general. Que yo creo que para todos estos temas y para no andar mandándole que firme cada vez que mandas algo, pues en la ficha de asociación o una vez en cada año en la asamblea o cuando sea, pues que se incorpore alguna nueva condición o lo que sea. Eso sí podrías de hacer. tal manera que bueno, que no tengas que andar mareando a la gente tanto, ¿no? Que la idea es que si alguien es socio tuyo o es voluntario o es lo que sea, pues cuando, por decirlo de una manera, recoges la primera vez ese consentimiento, incorpores más o menos todas las cosas para las que él se supone que es colaborador tuyo, ¿no? Para no tener que andar con eso, con cada vez que haces algo que te lo firme, ¿no? Sí, Estoy pensando por ejemplo, en los derechos de, pues por ejemplo, haces 50 actividades al año. Si cada vez que haces una actividad le tienes que, pues en todas las actividades de la asociación cedo mis derechos para que me hagan fotos, participar en vídeos y utilizarlo en las redes. Pues ya está. No tienes que andar pidiéndole 50 veces la autorización para eso. Creo yo que eso sí es legal, ¿no? Podrías hacerlo. Tú podrías pedirle ese consentimiento con distintas casillas, siempre sin premarcar, como os decía, porque al final el que yo te haya facilitado mis datos para hacerte una aportación económica no quiere decir que a lo mejor quiera estar recibiendo correos todas las semanas o todos los meses. Simplemente me apunto, hago la aportación, pero ya, no me involucro más con la organización. O, pues sí, oye, quiero que me envíes comunicaciones o quiero que me envíes todas las novedades y eso sí podrías
hacerlo en un mismo documento con distintas casillas o aprovechando incluso una comunicación que te haga el voluntario o el interesado directamente, aprovechar ese momento para decirle, por cierto, ¿quiere que le envíe? Y no tener que volver luego a llamarle, simplemente aprovechar la llamada para pedirle ese consentimiento y tenerlo, ¿vale? Los que en Madrid, es que no sé dónde. Vale. Vale. Bueno, pues con esto yo creo que lo damos por cerrado. Muchas gracias. Pues yo ayer le di formato, ¿eh?